Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a descubrir un nuevo título de Jesús, cómo es que Él se presentó ante el pueblo de Israel, pero también cómo es que Él se sigue mostrando a nosotros que somos el día de hoy su iglesia. Creo que es algo maravilloso porque estos yo soy de Jesús, recuerda que están mencionados, están expresados en un tiempo presente continuo, lo que significa que no solamente fue para el momento en el que lo estaba mencionando Jesús, no es solamente exclusivo para el pueblo de Israel, sino que el día de hoy en nuestra actualidad como iglesia nos sigue impactando, se sigue extendiendo estas palabras que Jesús declara: yo soy. Ya hemos hablado de que Jesús es el pan de vida, que Él es la puerta, que Él es la luz del mundo, y el día de hoy vamos a conocer una de estas nuevas expresiones que declaró Jesús. Seguramente por el título de este video ya sabes de qué vamos a estar hablando, pero vamos a descubrir qué significa que Jesús haya dicho: yo soy el buen pastor. Entonces vamos a iniciar con el video del día de hoy. En esta ocasión sí tenemos un versículo o un pasaje que esté basado en el Antiguo Testamento, donde Jesús después en el Nuevo Testamento viene a confirmar esta parte. Así que te voy a pedir que me acompañes ahí en tu Biblia. Todos estos pasajes los vamos a estar ocupando en la Nueva Traducción Viviente, y esta parte tú lo puedes leer, por ejemplo, en todo el capítulo 34 del profeta Ezequiel, pero yo me voy a estar basando en el libro del profeta Jeremías. Vamos a estar leyendo capítulo 23 y solamente vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Entonces, es una amonestación que Dios hace para con los líderes del pueblo de Israel, y después, conforme vayamos avanzando en el video y en la lectura, te vas a dar cuenta porque Jesús, en el tiempo en el que estuvo aquí en la tierra, llega a declarar: yo soy el buen pastor. Pero vamos a iniciar entonces, te empiezo a leer y dice así: ¿qué aflicción les esperan a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores: en vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil, y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas, y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá: tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán: tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y de todos los países a donde Él los envió al destierro. Entonces vivirán en su propia tierra. Si te das cuenta, en medio de todo este pasaje que te acabo de leer, el Señor anuncia una promesa que evidentemente vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llega a expresar: yo soy el buen pastor. Y esto se encuentra en el versículo número 5. Te lo vuelvo a leer y dice: se acerca la hora, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Este rey será aquel que gobierne con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y recuerda que la misma palabra del Señor nos declara que el ser humano no puede hacer absolutamente nada bueno por sí mismo, sino que es hasta que conocemos a Cristo. Pero precisamente no se trata, o no se trataba en ese momento, de un ser humano común y corriente cualquiera, no, sino que era precisamente cuando el Hijo de Dios vendría a tomar cuerpo de ser humano, cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío, para entonces venir a esta tierra a dar su vida, pero también cumplir aquellas promesas que se habían hablado acerca de Él, y las profecías de lo que Él iba a hacer. Entonces recuerda que no es solamente algo que Jesús cumplió, sino que Él es toda esta parte de yo soy, es lo que Él es. Entonces ahora sí vamos a avanzar al Nuevo Testamento, que es la parte en donde Jesús cumple esta profecía y esta promesa.
Entonces vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 10, y te voy a pedir que me acompañes a leer del versículo 11 al 16. Recuerda que en medio de todos estos versículos voy a estar resaltando algunas palabras que nos ayudan a comprender por qué Jesús es el buen pastor, a qué se refiere, en qué contexto se aplica, en cuáles aspectos de mi vida y todo eso. Entonces vamos a iniciar con la lectura y dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona a las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Entonces yo creo que al leer este pasaje tú y yo podemos mirar realmente la ternura con la que Jesús había asumido la responsabilidad de cuidar a su rebaño. No era solamente una tarea que le fue encomendada por el Padre, como él lo llega a mencionar, como un hombre asalariado, como que hace porque le conviene, no, sino porque Jesús amaba a sus ovejas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Ovejas que ya no solamente se encuentran en el pueblo de Israel, sino que aún se extienden a todos los países del mundo. Hasta México el día de hoy, su mensaje, la salvación que Él vino a traer por medio de la cruz se sigue extendiendo hasta estos puntos, hasta estos años, y es algo maravilloso. Vamos a empezar a profundizar un poco más en estas palabras que te comenté anteriormente. Y cuando Jesús declara yo soy el buen pastor, esta palabra buen nos habla de bueno. Dice aquí que es de un modo algo que es atractivo, una clase de bien que inspira o que motiva a los demás a abrazar aquello que es amable, que es hermoso, que es digno de alabanza, es decir, lo que es bien hecho, de modo que es encantador y que es atractivo. Y yo creo que solamente nosotros podemos mirar la hermosura, la belleza de nuestro Señor Jesús cuando tenemos un encuentro con Él. Recuerda que todo viene desde un origen, y es que tú y yo no podemos relacionarnos con el Señor, tú y yo no podemos conocerle, tú y yo no podemos saber quién es Él a menos que hayamos tenido un encuentro, como en toda la Biblia tú te encuentras personajes que tuvieron un antes y un después de Cristo. Un solo encuentro fue suficiente para que su vida cambiara radicalmente y para que tuvieran una relación y conocieran a plenitud quién es Cristo. Entonces es una parte importante que tú y yo podemos mirar cómo es Él tan atractivo, tan bueno, tan digno de alabanza, tan precioso, solamente cuando hay una relación. Te sigo leyendo esta parte de lo que es ser el buen pastor. También dice que es hermoso como un signo externo del carácter interior, que es bueno, noble y honorable. Nos repite estas palabras, que es digno, honorable, noble y visto como tal. Y me parece algo muy precioso porque dice aquí que es un signo externo del carácter interno. Y creo que el día de hoy, muchísimas ocasiones, básicamente todas las personas, creo yo, nos hemos acostumbrado a que delante de un grupo de personas está permitido o está bien visto actuar, dar una apariencia de que yo estoy bien, de que yo soy así, pero ya después cuando me encuentro en confianza dejo salir mi verdadera cara, mi verdadero carácter. Pero Cristo no es así. Cristo es el que se da a conocer como aquel buen pastor que nos declara su ternura, que nos declara su belleza, y Él no cambiaba. Por eso es que después tú puedes observar en la palabra del Señor que creo que es el apóstol Santiago que declara que en Dios no hay variación, porque así es Él, porque Jesús no se muestra con apariencias, no se muestra con una careta, con algo que te impresiona. Así es Satanás, pero Jesús te muestra algo exterior porque es lo que refleja su propio interior, que es algo noble, dice aquí, algo honorable, algo digno de alabanza. Y por supuesto este es nuestro Señor Jesús. Seguimos avanzando y cuando declara yo soy el buen pastor, esta palabra de pastor nos habla de literalmente un pastor. También nos menciona que es un pastor conocido también por estos nombres de el alimentador, el protector, el gobernante de un rebaño de hombres. Dice más,
aquel a cuyo cuidado y control otros se han encomendado y cuyos preceptos siguen. Esta palabra a mí específicamente me abrió mucho un nuevo panorama, porque yo nunca había visto a Jesús como un buen pastor que aparte gobernaba. Yo lo había asimilado como esta parte de, el Señor es mi pastor, como lo menciona el Salmo 23, y entonces Él me cuida, y entonces Él me provee, y Él me hace andar por pastos dulces, por aguas correctas, pero nunca había entendido que Jesús como pastor es gobernante, y creo que es una parte importante que tú y yo tenemos que entender. Jesús es Señor, Jesús es aquel que nos da las órdenes, y tú y yo, dice aquí, los que nos hemos encomendado a su control somos nosotros los que seguimos sus preceptos. No es una opción, no es como si quieres, cuando gustes, es que todo el tiempo tiene que ser así. Si Él es mi buen pastor, si Él es el que por supuesto me lleva por pastos, me lleva por aguas, que no me abandona, que no me deja, entonces tengo que aceptar la parte que me corresponde, y eso es seguir sus preceptos. Te sigo leyendo más adelante, y cuando habla Jesús acerca de esta comparación entre Él, que es el buen pastor, y aquellas personas que se hacen pasar por pastores, pero que en verdad son solamente hombres asalariados, cuando dice en el versículo 12 que esta persona que trabaja a sueldo, nos habla literalmente de una persona asalariada, de un jornalero, de alguien alquilado o de alguien contratado. No nos habla de una persona que tiene alguna empatía, algún cariño, algún afecto, no, de una persona que solamente mira el beneficio, y entonces, porque le conviene, realiza su trabajo sin tener ni siquiera alguna emoción, algún amor a cambio de este trabajo. Vamos a avanzar, y cuando nos habla de que esta persona que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, esta palabra del lobo nos habla de que se aplica en sentido figurado a hombres crueles, codiciosos, rapaces y destructivos. Y creo que el día de hoy no es para nada un secreto que dentro de la iglesia del Señor, o de aquellos que aparentan ser iglesia del Señor, vienen con una apariencia precisamente de ovejas, pero su corazón, pero su interior, como no ha sido restaurado por el Señor, como no han tenido un encuentro con Cristo, son hombres rapaces, son hombres feroces, que lo único que pretenden es dar una apariencia para con la iglesia del Señor, y aquellos que somos ingenuos porque no nos hemos ocupado en leer la palabra, porque no nos ocupamos de estar llenos del Espíritu de Dios, somos guiados o somos atraídos por esas personas hasta que vemos su verdadera cara de un lobo, de aquella persona que es feroz con las ovejas, que no las deja con vida. Qué peligroso es esto, porque entonces tu deber y mi deber es obviamente seguir a Jesús, que es el buen pastor, pero también estar congregados en una iglesia donde se nos predique la sana doctrina, donde haya buenos pastores, porque entonces ellos nos van a llevar a la vida, obviamente de mano del Espíritu de Dios, nos van a llevar a una sola visión, pero aquellos que no lo son no pueden estar cerca de nuestra vida. Te sigo leyendo más adelante, y dice que cuando mira que un lobo se acerca, los abandona, y es abandonar a uno injustamente. No hay alguna razón, pero precisamente como es una persona asalariada, no le interesa absolutamente nada. Vamos a seguir, y cuando declara que entonces el lobo ataca, esta palabra nos habla de que es tomar por la fuerza, que es arrebatar, de repente, de manera decisiva, como el acto de apoderarse de alguna recompensa, de algún botín o de algún premio. Tomar mediante una demostración abierta de fuerza, no de manera secreta. Apoderarse y llevarse a la fuerza. Fíjate que llega un punto en el que nosotros como sociedad ya no nos encargamos de ocupar máscaras, de ocupar una apariencia, sino que ya lo hacemos cínicamente, y específicamente este tipo de personas que aparentan ser pastores puestos por Dios no lo son. Pero dice aquí que entonces estas personas atacan ferozmente, ya sin necesidad de una máscara, sin necesidad de una apariencia, lo hacen públicamente, y eso nos deja mirar que el día de hoy el ser humano necesita tanto a Cristo como tú y como yo, pero no podemos dejarnos guiar por algo que endulce nuestro oído y que se oponga a la verdad del Señor. Vamos a avanzar, y cuando declara que en el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Esta palabra conocer nos habla de que propiamente se conoce a alguien especialmente a través de una experiencia personal, conocimiento de primera mano. Dice una segunda parte que es su bondad consumada para nosotros y los beneficios que redundan en nosotros de la comunión con Él en las palabras de Cristo. Y es algo maravilloso, porque tú sabes que el Señor lo hemos visto más atrás,
te lo dejo aquí en la esquinita, cuando observamos que Dios es alguien conocible, que se da a conocer, que se revela, que anhela ser conocido por su pueblo. Pero no solamente es eso, sino que Él nos conoce a nosotros de primera mano. No hay alguien que te pueda conocer mejor, sino solamente el Padre, solamente Cristo, solo el Espíritu Santo. Por eso es maravilloso saber que con Él podemos tomar una relación. Con Él sí me puedo mostrar vulnerable, con Él sí me puedo mostrar frágil, porque Él no me juzga, Él no me desecha, sino que Él me escucha y aparte me moldea a lo que Él quiere que yo sea. Es algo maravilloso. Te sigo leyendo ya la última parte en el versículo 16, cuando dice que estas ovejas, las que le pertenecen a Él, escucharán su voz. Esta palabra de escuchar nos habla de oír o de escuchar. Dice que es figuradamente oír la voz de Dios. Esto es un aspecto de la fe que Él engendra dentro de uno. Y me parece algo muy importante porque no sé si tú lo has meditado, pero el Señor me ha permitido meditarlo y mirarlo en más de una ocasión. Pero no todos escuchan la voz del Señor. El ser humano ni siquiera sabe que Dios habla. Pero tú y yo que conocemos a Cristo, tú y yo que nos hemos relacionado con Él, para ti y para mí es algo lógico que Dios habla. Y qué precioso, porque entonces tú y yo somos capaces de escuchar su voz y de poder acatarla. Tú y yo no tenemos por qué distraernos, por qué seguir a otras personas. Nuestro motivo, nuestro ejemplo a seguir, nuestro pastor es solamente Cristo, el que nos guía, el que nos moldea, el que nos gobierna. Recuerda también esta parte muy importante. Y yo deseo que este pueda ser constantemente el estilo de nuestra vida, que esta pueda ser nuestro mayor amor, seguir a Jesús y tenerlo como nuestro buen pastor, el que nos gobierna, el que nos guía, el que lo hace todo por nosotros, pero que también nosotros hacemos todo por Él. Este es Jesús. Jesús declaró: yo soy el buen pastor, aquella persona que se encarga de sus ovejas, que no es asalariado, que no busca un beneficio, que no busca a ver qué obtengo, que lo hace por amor. Creo que de igual manera tú y yo podemos corresponder a ese gran amor que nos ha mostrado hasta el día de hoy. Y pues bueno, chicos, hasta aquí con el video del día de hoy. Recuerden que también aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos hable de este precioso tema, que nos lleve a darle gloria a nuestro Señor Jesús, porque Él es todo lo que necesitamos de una manera literal. Y pues bueno, chicos, ahora sí, yo me despido y les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes, y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.